aquí en Capital 21. Vamos a empezar hablando de los capitanes, carreras o de qué, Magallán? De carreras. De la Liga de la Justicia. Siempre empezamos hablando de carreras, Toño. Por favor. Perdón. Sigue un orden en este programa. Yo sé que tú eres Es que mira, el álbum que me acabas de regalar ya como que me está llamando mucho la atención. Fíjate que yo me compré las estampitas. No es tuyo. Magallán. No es tuyo. Mira, fíjense nada más, luego la compré, ¿a dónde? Acá. Y el primeritito que me salió, el más guapo del mundial, Lionel Messi. Y mira, y le sigo, ¿eh? Y luego, ¿quién me salió? Pero ahí te va, Magallán, el más guapo del mundial. Oribe. Está, no, me salieron. No crean que tenía acomodadas estampas. No, para nada. Casualmente fueron saliendo ahorita como la fueron. ¿De quién es el álbum? El álbum, este es de Felicitas. Ven por él, Feli. Ven por él, Nunca has conducido deportes, ven. Sí, ven, sirve de que le entra, ¿no? A ver, que pase, Feli. Te has ganado, siempre y cuando conteste una trivia. Es la entrega oficial. Le ponemos una trivia a Feli, así como modelando autos. No, más bien como fichando con los jugadores cuando fichan al club, fichan nuevo jugador. Le dan la así la foto. Oficial, Ajá, la la entrega foto. oficial, porque no digan que luego mienten y luego, sí, aquí está. Feli sabe de deporte, le gusta el Sí, fútbol, le va a los ¿cómo no? Pumas y al Zacatepec. ¿Eres más ¿A los Pumas o Cañera? No, soy 50-50. 50-50. Sí, no, todavía no me gana Eres ninguno de los dos. Villamelón, ¿qué se me hace? Caramba, Eres ¿cómo Villamelón. crees? Jamás. Se me ¿Un día de estos puede venir a conducir con nosotros? Si me invitan, con gusto. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Perfecto, yo mientras me llevo mi álbum y los dejo. Va, Gracias. disfrútalo. Con permiso. Bye. Con estilacho, se va con estilacho. Bien. Y ahora sí vamos a hablar a propósito de Mujer Maravilla, la carrera que se realizó ayer aquí en la Ciudad de México y que forma parte del circuito de carreras de la Liga de la Justicia. Este recorrido de 10 kilómetros, participaron 4,000 corredores. Esas carreras, hay que decirlo, Toño, son, digamos, dentro del mercado, son de las más altitas, las más costosas. Aún así, son de las más demandadas. Y vende mucho, por supuesto que sea, ¿no? Esto es de la Liga de la Justicia es un circuito de la Liga de la Justicia que incluye a Batman, que Flash, incluye ¿no? a Superman y que incluye ¿No es a Flash? Sí, también Flash. Ya ahorita la que viene es primero Superman y luego sigue justo el Día del Padre. Ajá. No, miento, Batman y después justo el Día del Padre tiene la de Superman. Sí, ¿no? Es para completar el circuito, bueno, como parte del circuito de la Liga de la Justicia. Ahí está precisamente 4,000 personas corriendo en domingo, o sea, es forma, hablamos luego mucho de estas políticas de activación, pues esta es una de ellas. ¿Cómo no? O sea, la Ciudad de 4,000 México, personas para pararse lo que pasa temprano. es que, ¿sabes qué pasa, Toño? Que se nos ha hecho ya tan costumbre que cada 8 días existan carreras, y no solo una, sino varias. No, son varias. Hace 15 días son simplemente varias. 6 en un solo fin de semana. Son muchísimas. Ya lo vemos normal, pero la cantidad de gente que se mueve los domingos, Hasta el los fines de perro, ahí semana, tenemos un perro. ¿no? Los fines de semana, que hay gente en carriola. Se viene, por ejemplo, el 29 de abril la Baby Run, que es correr con La Baby Run también. Sí, que es correr con carriola, ya vamos a estarla cubriendo. Entonces, me faltan los se bebés. mueve mucha gente los fines de semana gracias precisamente a el running. Bueno, ¿y de qué más vamos a hablar? Bueno, la elite del ecuestre Magallán, los saltos con caballo estuvieron instalados en Campo Marte. Peter Davos en la monta de Apart, él se llevó la prueba estelar en lo que fue la categoría 5 estrellas dentro del torneo, el Long Nice Global Champions Tour México 2018, evento que se desarrolló, como ya lo dije, en Campo Militar Marte de esta metrópoli. Ahora esta es la primera fecha del evento que tendrá 17 sesiones en las principales ciudades del mundo, como Inglaterra también, España. El único mexicano de la prueba fue Patricio Pasquel con su equino Pomerol, quien no logró avanzar a la final de la ronda de desempate. Es fácil, tienes que completar todo un circuito en un tiempo y por supuesto no tirar las, No es fácil. las vallas. No, O sea, no. es fácil entenderle, pero hacerlo, Sí, hacerlo, es muy complicado. El viernes, esto arrancó, fue de jueves a domingo, De jueves. y el viernes se llevó a cabo el Trofeo Ciudad de México. Hubo una competencia en la que al ganador se le otorgaba precisamente el trofeo CDMX, que fue para, si mal no recuerdo, un español precisamente este trofeo. Es el segundo año, el tercer año consecutivo que viene esta competencia, que así, bajita la tenaza, también es
dentro de la disciplina es la elite. O sea, así como hace unas semanas tuvimos. Ves caminar así, Magallanes, que se bajan del caballo. Así como hace unas semanas tuvimos la mejor competencia a nivel mundial de golf, que vinieron los mejores golfistas. Los mejores. Esto es lo mejor que hay en cuanto a salto ecuestre. No hay nada mejor. Vinieron 13 de los mejores del mundo en esta competencia. Es la tercera edición. ¿Tú alguna vez has montado a caballo? Sí, claro, en la Marquesa Borracho. La Marquesa Borracho. Yo también borracho, pero en la de Coyoacán. Y a Raiz, ¿no? A Dicen que no puedes. por lo menos una vez en la vida lo tienes que hacer, ¿no? Eso sí. Que es muy bonito. Te dura varios días después que no te puedes sentar. Vamos a hablar de básquetbol porque los capitanes de la Ciudad de México ya se instalaron en la gran final de esta temporada 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Dieron la sorpresa, no sé si esa sorpresa, pero sí es una campanada. Por que han eliminado precisamente al actual campeón, la Fuerza Regia, que aparte es el equipo que ha dominado por años en el circuito. Al final, en otro partido dramático que se dio el día de ayer allá en la Arena Nuevo León Unido, le ganan 70-68, bien apretado el marcador. Sí, fueron 3 resultados apretados. La escuadra de Ramón Díaz, el español, se instala en la final. Está a la espera del ganador de la serie entre los aguacateros de Michoacán y los Soles de Mexicali, que fueron los líderes generales de la competencia. Al momento, esa serie marcha 3-1. 3-1. Sí. Mañana se juega el siguiente partido. Si gana Mexicali, ya se queda la final Capitanes frente a los Soles. Solo rápidamente, buenas noticias para los de Cruz Azul o malas, no lo sé. Pero se puede acabar la maldición de los 20 años sin título. Con Ramón Díaz. Claro, con Ramón Díaz. Ramón Díaz le va al Cruz Azul. Entonces, si queda campeón con los capitanes. No, y lo invitamos, ya estuvo. Un cementero que sí se puede jactar de ser campeón. Sí se puede. Un cementero que sí se puede. Y bueno, también hablando de esta serie, Soles de Mexicali venció 196 a los aguacateros. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, estamos hablando, el Parque Pelota Fray Nano, en lo que es el inicio de esta campaña, habían perdido en el partido inaugural los Diablos Rojos del México, pero el día de ayer Octavio Acosta tiró pelota de 5 entradas, 2 tercios, generó 3 chocolates, solo permitió una carrera y se fue con una muy buena labor monticular. Las primeras 2 entradas por parte de los Diablos Rojos del México fueron vía cuadrangulares y al final 5-1 y se llevan la serie 2-1 contra los Pericos de Puebla. Cambio que hay en esta campaña 2018 es que ya no estarán en la zona sur, ahora los Diablos Rojos del México estarán en la zona norte y también muchísimos cambios que tiene esta liga. Ya va a apostar mucho por las redes sociales, creo que también deportes y redes sociales en la actualidad se llevan bastante bien y eso también por supuesto da ¿Cuánto será la apuesta? Que todos los partidos van a transmitir. Sí, son transmitidos por Facebook ya. Por Facebook, sí, excepto estos, los Diablos Rojos del México. Hay otros 2 equipos también de Monterrey, no los van a transmitir, pero sí es un gran plus el que tiene ahora esta Liga Mexicana de Béisbol. Pues aquí tenías hace 8 días al presidente. Sí, ¿no? Acá vino Javier Salinas. Mándale un saludo a Javier. A Javier Salinas, también te mandó un saludo, ¿eh? Pero yo no se lo mando a él. Bueno, vamos a hablar de fútbol americano porque los fundidores se enfrentaron a los Cóndors y precisamente este último equipo se recuperó en la... Mira, nada más hablo de él y hasta se me atoró la lengua. En la recta final del partido para llevarse la victoria apenas por un punto de diferencia, 41-40 ante los fundidores en acciones de la semana 6 de la Liga de Fútbol Americano Profesional para obtener su segunda victoria así de la temporada. En otro partido, los Dinos hicieron valer su localía y se impusieron 23-20 a los Raptors, o sea que fue un duelo de dinosaurios, ¿no? Ajá, el prehispánico. Sí, exacto. Jurásico, duelo jurásico. Bueno, se enfrentaron y ganaron, ¿no? Y fue el cuarto triunfo de la tercera temporada de la liga y con ello instalarse a un paso de la zona de calificación. En el otro partido, los mexicas se impusieron 35-34, muy cerrado a los mayas. Este fue un duelo, ¿no? De culturas. De culturas. Exacto, ¿no? Sí, es el y con esto logró su pase a la zona de playoff. El juego realizado en la cancha del estadio Jesús Palillo Martínez aquí en la Ciudad de México. Ya hicimos un desbarate con esa pauta. Sí, bueno, pero no importa. Y bueno, también a 114 días de que arranquen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, allá en Barranquilla, 2018. Bueno, el Caribe es más pegado para Puerto Rico, para que entiendan. De Puerto Rico para la derecha. Ya lo estoy regalando. Mira, también para qué dije ese nombre y ese apellido. Bueno, ahora la jefa de misión rumbo a Barranquilla. Yo pensé que nuestra jefa. No. Acá la
la jefa, esta María José Alcalá, que dijo, bueno, pues que ya se adquirió la dotación de vacunas para los atletas y demás personal que va a asistir a esta justa regional, y a finales de abril se va a realizar ya la primera etapa de su aplicación. Será una única toma contra la fiebre amarilla y se estima que el número de vacunas asciende a 900 también. Ya por otro lado, Alcalá habló del último examen antidoping que se le realizaron a los deportistas del próximo 15 de junio para tener ya los resultados previo al viaje a Colombia. Pero escuchemos mejor a María José Alcalá. Y lo que tuvimos es una reunión de evaluación para ver todos los temas de cómo vamos avanzando, los procesos selectivos, todos los temas de doping, la vacuna de fiebre amarilla, que es tan importante que tenemos que actuar para proteger a nuestros atletas, cómo vamos a ir siguiendo la preparación y cómo vamos a buscar que todos los atletas estén presentes en Barranquilla. Entonces, es una reunión de evaluación, de seguimiento. Me gustó su blusa. Bueno, vamos a hablar ahora sí, Magallán, de el boliche, un deporte muy entretenido y de muchísima estrategia. Chequen. El boliche es un deporte de salón que consiste en derribar un conjunto de piezas de madera llamados bolos o pinos, mediante el lanzamiento de una pesada bola contra ellos. La bola rueda o se desliza y no se lanza al aire, en una pista cuyas dimensiones son de 19.20 metros de largo por 1.6 metros de ancho y una zona de aproximación como mínimo de 4.60 metros. La bola es esférica y dispone de 3 agujeros de forma que pueda ser tomada con poca fuerza, y su peso suele estar entre 4.8 y 7.25 kilogramos y su diámetro es de 218.3 milímetros. A pesar de ser muy practicado, uno de los grandes problemas por lo que algunos pensarían que no es una disciplina deportiva es porque hay un desconocimiento sobre sus fundamentos técnicos, y la imagen que se tiene es de un pasatiempo que se realiza con espíritu lúdico, pero no deportivo ni competitivo. Sin embargo, competir en el boliche es más que tomar una bola y hacer unos cuantos tiros rectos apuntando al primer bolo. En realidad, el lanzador de bolos ejecuta su lanzamiento en un espacio reducido. En cuestión de segundos, arranca desde una posición de estática. Después acelera su cuerpo y lo frena bruscamente para arrojar una bola que pesa de 5 o 6 kilos a más de 20 kilómetros por hora, apuntando a un objetivo de pocos centímetros, teniendo que coordinar el cuerpo, los ojos y el brazo, hasta 80 veces durante una serie de un torneo. A eso se añade que el swing del bowling involucra músculos de las piernas, rodillas, cadera, espalda, brazos y cuello. El boliche practicado con un esfuerzo físico notable, con la tensión de la competición, el desgaste emocional, es un deporte con un importante trabajo físico. No hay duda de que la parte cardiovascular es mucho más reducida que la de la mayoría de los otros deportes, pero el esfuerzo muscular es muy grande y requiere de una buena preparación física, desarrollo muscular en brazos, pierna y espalda, calentamiento previo al juego, estiramientos. Bueno, y para conocer más a detalle, no nos quedamos solo con la nota, teníamos que hacer una entrevista. Fresquecita, recién sacada del horno. Apenas la semana anterior la fui a grabar. Hay que valorar esta entrevista, Antonio. Se lo digo en serio, público querido, porque no saben, llegamos barriendo, casi no sale esta entrevista. Prácticamente, Sí, Toño apenitas. llegó aquí, no sé, 6 de la tarde, en lo que cortamos, editamos, apenas así alcanzó. Vamos a ver la entrevista. Para el principio básico, porque hay muchos que por supuesto aquí en el país lo practican, el boliche de manera recreativa, pero siento yo que hay muchísimos errores que se cometen a la hora de practicarlo y que hoy nos harás el favor de empezar a corregirlos. Sobre todo uno de los principios básicos, que es el saber qué tipo de bola es la que tú debes de escoger. ¿Esto de qué depende? Bueno, depende de la fortaleza, de la edad, de la complexión de la persona. Las bolas por reglamento son de entre 6 y 16 libras. Las que existen en los boliches son con
perforaciones para cada tipo de mano, hay 4 o 5 tipos y el peso es muy importante. ¿Y hay algún otro principio básico? La pista ahora son sintéticas, antes eran de madera, ahora los zapatos tienen unas suelas especiales para deslizar un poco y caminar correctamente es lo principal. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo una bola muy ligera. Esa bola es de 7 libras. Entonces, sosténla con tu mano. Así. La voy a soltar. Nada más con una mano. ¿Eres derecho o zurdo? Zurdo. Esto es muy importante. Ok. No, está muy ligera. Esta es nuestra área de caminar. Mide aproximadamente 15 pies. Y llegamos a la línea de foul. Ok. A partir de esta línea, hasta cierta distancia hay aceite en la pista. Esto hace que haya menos fricción de la bola con la pista. Mientras menos fricción va a patinar. Sí, claro, mientras menos fricción va a patinar más la bola. El aceite haría que haya menos fricción y a cierta parte de la mesa ya no hay aceite. Y entonces ahí la bola va a tener más fricción y va a ser el movimiento, depende de cómo vaya rodando, hacia los pinos o hacia donde la dirigimos, ¿no? Tenemos marcas. Allá adelante hay también unas referencias, que es a donde para nosotros va a ser más fácil apuntar a esas referencias que hasta los pinos. Es muy importante cuando estamos aprendiendo a jugar, no pasarnos de esta línea. Esto es demasiado resbaloso. Esta es la otra parte que es peligrosa en el boliche. Es un accidente que puede ser común y que de hecho yo creo que a la mayoría de los bolichistas nos ha pasado. En este caso no salió tan rápido. Pero si yo tengo mi mano aquí en medio, parece que no, pero es un golpazo. Es el dedo, ¿no? Es un golpazo tener la mano aquí. Lo ideal para empezar como novato es dar 4 pasos. Más o menos ahorita para empezar tu distancia va a ser que los puntos queden atrás de tus tacones. Ok. 1, bajo, 2, atrás y en el ahí hacia adelante. Eso, suéltala, déjala ahí. Sí, no pasa nada. Eso. Bueno, pues muchas gracias por darnos un poco de la cátedra de lo que trata este mundo de los bolos también. Y nada más me gustaría saber, ¿y aquí en México a nivel profesional qué tan bien estamos? Bueno, México siempre ha estado en un buen nivel, tiene campeones mundiales. Normalmente estamos timbrando en todos los torneos donde asistimos. Y mi cálculo es que estemos dentro de los 10 mejores países del mundo. Nada malo. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Mira, Toño, ¿quién te viera esas facultades? Me defiendo Magallán, me defiendo. Lo que sí me gustó mucho de la tercera edad, muchísimas personas, Sí, y qué bien la saben hacer. Ya para que saques a Memo la Ciudadela, porque se la pasa nada más en la Ciudadela bailando danzón, llévatelo a jugar. Vamos a una pausa y ahorita en minutos estamos de regreso. Se jugó la primera tanda de 2 series de partidos en la última fecha FIFA para que los próximos encuentros sean de manera oficial en el Mundial de Fútbol en Rusia, y si hay un título para la primera fase de juegos, se le podría llamar el día que América le dio clases de baile a los europeos. El tango, serie de movimientos suaves y elegantes. Los primeros en dar cátedra fueron los maestros Luis Suárez y Edinson Cavani. Los alumnos fueron de República Checa, quienes intentaron mandar en la pista verde, pero los zapatos y el traje les quedaron demasiado grandes.
siguieron las clases de tango, pero con cambio de pareja. A la pista entraron argentinos e italianos, los Ches, quienes también se la saben, y sin la presencia del que mejor sabe romper caderas, Leo Messi, se reían de cómo Gianluigi Buffon y compañía tenían dos pies izquierdos. En Rusia, con todo y que es su año mundialista, creían que en el fútbol quienes saben bailar mejor son ellos. Y no son malos, pero si no sabes bailar samba, te puedes ver demasiado tronco. Y eso que Brasil en esta ocasión no llevó al rey del carnaval, a Neymar da Silva Santos Jr. En Francia organizaron una fiesta y patrocinaron el salón, pero el ritmo, el ambiente y los goles fueron del invitado, quien terminó siendo el alma de la fiesta. Los colombianos, quienes con su bachata acabaron bailando como si fueran ellos los que armaron la pachanga. Los peruanos con su zapateado asombraron a los croatas y por más que tengan a jugadores del Real Madrid y Barcelona como Modric y Rakitic, no pudieron entrar a imponer su estilo de baile, ya que el carismático ritmo inca opacó a los güeritos. ¡Y que pase el desgraciado! Los danzantes chilenos, al puro estilo de su cueca, a pesar de no ir al mundial, dejaron enchilados a los suecos. Y ya que vimos que los islandeses son muy buenos para mover las manos, México se encargó de enseñarles que el mejor ritmo se trae desde abajo, en los pies. Y así fue como, gracias a puro baile en individual, Fabián y Layún les demostraron, junto al que mejor ritmo trae del tri, el Chucky, que es más sabroso el baile mexicano, aunque por momentos jugaba México al estilo del baile de los viejitos. Ahí está. Mañana qué buenos partidos hay, aparte del México-Croacia. No. El de Alemania contra Brasil. Contra Brasil, y el de España contra Argentina. Iniesta contra Messi. Ese va a estar buenísimo, aparte por supuesto del México-Croacia, ¿no? Que bueno, así que como que el de México, yo lo que te quería preguntar, ¿a ti te gustó, te convence al menos el primer partido contra Islandia? No, ¿te siento gustó? que otra vez son las condiciones, los esfuerzos individuales los que sacan adelante. Sí, fueron tres individualidades. Y como siempre, precisamente las actuaciones individuales, llámese un tiro libre, un golazo de Marco Fabián, una noche inspirada de Miguel Layún con 2 goles, vuelven a convertirse en una cortina de humo para que Juan Carlos Osorio se mantenga estoico gracias a los números. Los grandes defensores de Juan Carlos Osorio, ese es el escudo, las estadísticas. No, que dicen, no, es que el tipo lleva un montón de ganados, casi no lleva perdidos, un montón de goles de partidos sin gol. Tiene razón, pero no hay un juego de conjunto de cara a la cita importante que hacer en el Mundial. Es muy complicado, Toño, con este equipo se vaya a hacer historia, más con un técnico que ya está pensando, ¿no? Sí, venirse a dirigir a Colombia. Colombia ya dan por un hecho que después del Mundial anuncian a Juan Carlos Osorio como que le dará técnico, continuidad, ¿no? claro. Entonces sí, si vendrá un técnico en serio a la selección nacional como es el señor Miguel El Piojo Herrera. Sí, ¿verdad? Eso es lo que suena el run run, y es casi un hecho que Miguel El Piojo Herrera va a regresar, Porque recordemos que Miguel no se fue por los resultados deportivos. No. Se fue por una cuestión de indisciplina. Especie de cachetadón a Martinoli. No lo venía haciendo mal. Tuvo un buen mundial. No lo venía haciendo mal. Ganó, sí, con ayuda de los árbitros, pero ganó la Copa Oro, aquella muy polémica que le ganan a Panamá. Venía haciéndolo bien. Después ya una disciplina lo echa. Por cierto, mañana México, 8 de la noche, en la casa de los Dallas Cowboys, allá en Arlington, en Texas, enfrenta a Croacia, una Croacia que anunció el fin de semana, no van 6 de mis jugadores titulares. 6 bajas, sí, no está. Y en lo que es el colmo, precisamente sale Juan Carlos Osorio y se queja y se enoja, ¿no? Dice, ¿por qué no están los 6? O sea, lo dice el hombre que cada partido rota. Sí, es la verdad triste. Yo de lo que está viendo el partido, además de que cuando ya te empieza a dar flojera un partido, es porque no tiene idea de juego. Lo que veía de México y que sabía
hacer muy bien era tocar para atrás, todo era de espaldas, recibían en la media cancha, los 3/4 de cancha y todo era regresar para atrás. Cuando entra el Chucky Lozano ya es muy diferente, pero no puedes depender solo del Chucky. O si tienes al Chucky, cobíjalo bien y ve con él a tratar de anotar. Por cierto, hoy en el entrenamiento que realizó la selección nacional allá en Arlington, ya su último entrenamiento de cara al partido, tuvieron la visita sorpresa de la FIFA, que le realizó controles antidopaje precisamente a varios de los seleccionados nacionales. Esto forma parte del protocolo de la FIFA, no es que sepan algo. La FIFA sí llega previo al Mundial y de pronto, pum, caen sin avisar. Que dijeron, si el Canelo es mexicano, los equipos, de una vez, no lo dudes que vaya por ahí, no lo dudes, obviamente que la FIFA va con una lupa sobre el tema del clenbuterol con los mexicanos, ¿no? Hoy les cayeron, no se sabe quiénes son a los que les aplicaron las pruebas, pero hoy fue examen antidopaje sorpresa allá en Arlington para los seleccionados nacionales. Toño, es hora de despedirnos, muchas gracias. No, ¿de qué, mi buen Magallán? Nada más, con esto lo que será, bueno, el Mundial para México contra Alemania, ese partido de Alemania contra España solo demostró que México no va a tener absolutamente nada que hacer contra los alemanes, en cambio sí tiene México para ganar a Corea del Sur y también a Suecia. El problema es el siguiente rival, que es muy probable sea Brasil. Bueno, este fin de semana, recordemos, se reactiva ya la Liga MX, jornada, si no mal recuerdo, que ya perdí la cuenta, 13. La jornada número 13, con el clásico joven aquí en la capital del país, entre Cruz Azul y los Pumas. No es el clásico joven, entonces es el clásico... Sí, el clásico, bueno, citadino, ¿no? Ahí lo podemos dejar. Así es. Es un buen partido que vamos a tener aquí en la capital del país. Jornada número 13, y sí, cierto, es Cruz Azul América. Sí, Cruz Azul América. Es Cruz Azul América. Y se resuelve hasta el 10 de abril el tema que decíamos del clenbuterol de Saúl El Canelo Álvarez. Que lo más, sí, es un show, es un show. Son cerca de 400 millones de dólares lo que se va a llevar toda la ciudad. O sea, ya parece que no la van a realizar. Toño, muchas gracias. Nos vemos, Magallán. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Pase una excelente semana.